Vamos a movernos por la Biblia por bastantes pasajes. ¿Están listos para ir conmigo? Así estamos muy atentos, ¿ok? Pero antes vamos a orar. Padre, gracias porque eres tú quien nos da la palabra. Te pedimos que nos abras nuestros oídos para poder recibir todo lo que tú quieres entregarnos. Te pido que tú me uses para poder ser fiel a la palabra que tú quieres entregar a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar de manera íntima y personal a la necesidad de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ok. La semana pasada, nuestro pastor nos dio la palabra del año. ¿Cuál es? Creo que no saben todavía. ¿Cuál es? Ok, su presencia. ¿De nuevo? Los voy a tener así hablando. Recuerden que soy maestra. Y como maestra yo necesito ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, tremenda palabra. Ustedes tienen que entender que nuestro pastor recibe guía de Dios, es el visionario de la casa y nosotros caminamos con él. Y lo que el Espíritu Santo establece para la casa y el pastor obedece, nosotros también corremos a su lado. Y estamos creyendo que cosas increíbles y maravillosas, tremendas van a suceder en este 25 en su presencia. Okay. Entonces, él nos enseñó la semana pasada que en su presencia encontramos paz, gozo, justicia. O sea, justicia, paz y gozo. Además encontramos guía, ¿cierto? Dirección, caminando en su presencia. Y además de eso, somos transformados y cambiados, ¿cierto? El día de hoy yo voy a ahondar un poquito, no ahondar, sino abordar otros aspectos de esto, ¿ok? Y he llamado a esta enseñanza, a esta prédica, una visita inesperada. Yo me acuerdo, hace poquito nomás, cuando en las casas llegaban visitas sin anunciarse. Antes que existieran los celulares inteligentes y te avisaran, oye, voy a tu casa, no. La visita se aparecía. Y tú estabas hecho una chimoltrufia y atendías a tu visita. Yo me acuerdo que llegaban a mi casa y nosotros no teníamos teléfono, no había celulares y no había forma que anuncien que la visita llegaba. Eran visitas que podían aparecer, no sé si ustedes creo que ustedes son más viejitos que yo y por eso es que no tienen buena memoria. Pero yo me acuerdo que era como, ¿quién vendrá a visitarnos hoy? ¿Quién aparecerá? Porque no se anuncia. Ahora te escriben, oye, ¿puedo llegar a tu casa? No, hoy día no tengo ganas. ¿No? No, justo voy a salir. No, es que ya quedé con otros amigos. Pero ahí llegaba y podían juntarse varios. Yo no sé cómo coordinaban antes. En mi mente de niña era, wow, llegaron inesperadamente. ¿Ha pasado? No sé si ustedes se acuerdan. Ya, ok, perfecto. Entonces, hay visitas que llegan de manera inesperada, pero a la vez como que uno espera una visita, ¿no? Que esos días con la mamá, ¿no? O en tu casa, que estabas y decías, ay, qué aburrido, llega una visita, qué chévere, ¿no? Y ahí pasabas la tarde. Bien. Hoy quiero contarles una historia sobre una visita. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Y nos vamos a poner de pie para leer las Escrituras. Eso. Vamos, familia. Con ánimo. Es el primer domingo del año. ¿Listo? Algunos todavía están buscando y todavía no se ponen de pie. Vamos a leer las Escrituras y dice así. Yo voy a leer la RVC, Reina Valera Contemporánea. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Baalá de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines.
Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaba alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales de madera, de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed, Edom, el de Gat. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del gatita Obed Edom, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Pueden tomar asiento. Entonces, para entrar un poquito en contexto, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 13. Ya no los voy a hacer levantar, no se preocupen, pues si no vamos a estar así. Aunque podría ser, ¿no? Hace bien pararse y levantarse y sentarse. Ok. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a ver el versículo 1. Entonces David pidió consejo a los jefes de militares y de centenas y al resto de los jefes, y vamos al versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, convocaremos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel, lo mismo que los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Sigamos. Traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl no le hemos consultado. Entonces tenemos a David. David ya es rey y él dice: vamos a mover el arca. Entonces se reúne un poquito para entrar en la historia, y ahí puedan imaginarse conmigo cómo es que se da la situación. David, emocionado, reúne a los levitas, a soldados, a los mejores, que dice en 2 Samuel que eran 3,000, ¿cierto? ¿O 30,000? Eran 30,000, los mejores. ¿Ya? Los mejores los reúne todo y dice: vamos a trasladar el arca. Y mientras que están cantando, saltando, sucede que el arca está por caer y Uza lo sostiene para que no se caiga, y ahí dice que la ira del Señor fue fulminado, etc. Yo les quiero compartir hoy día 4 puntos importantes que uno debe considerar cuando camina o decide caminar en la presencia de Dios, en su presencia. Este año nosotros, el pastor ha denominado, y nosotros estamos caminando con él en el año de su presencia. Y son 4 puntos que se tienen que considerar al caminar en su presencia, al vivir en su presencia. Número 1, muestra reverencia en su presencia. Tenemos aquí a David. David hizo toda una reunión, consultó, reunió a los 30,000 y dijo: vamos a la casa de Abinadab, vamos a mover el arca. Perfecto. Y empezó todo el festejo, las danzas, había mucha alegría, estaban moviendo el arca, y el arca simbolizaba la presencia de Dios, es el arca del pacto. Entonces, mientras, porque quiero que vayan metiéndose en la historia conmigo, imaginando conmigo, aunque la Biblia no lo dice, a mí me gusta imaginar el contexto. Cuando usted enseñe y predique, usted lo cuenta como quiere. Mientras, siga mi historia, ¿ok? Entonces, él estaba ahí con toda la gente, ¿no? Saltando, uno detrás de otro, caminando. Los estudiosos dicen que donde estaba el arca, donde tenía que llegar, habían 12 kilómetros aproximadamente.
Entonces estaban caminando todo y a lo lejos vemos a un señor de repente que se había levantado con los pelos parados. Oye, mujer, ya el desayuno. Oye, hay mucha gente. De verdad que hoy día van a mover el arca, porque era todo un evento nacional. A lo lejos veía, jolgorio, así un montón, ¿no? Y él estaba mirando, este hombre, recuerden que es mi imaginación, estoy poniendo en contexto, era Obed-edom. Entonces, sucede que Usa muere y silencio absoluto. Y David se pone triste porque él, al tocar el arca, Usa muere. Usted no se ha puesto a preguntar, ay, qué severo el Señor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue tan duro? Si David, ¿no vio que David quería darle su lugar al arca del pacto? ¿O acaso no vio que todos estaban felices festejando su presencia, moviendo el arca para ponerle en un lugar especial? ¿No se había dado cuenta de eso de Dios? ¿No se dio cuenta que Usa lo que quería era evitar que el arca se caiga y se dañara, se ensuciara y cayera al piso? Y en lugar de eso, muere. No sé usted, pero yo sí me lo he preguntado. Yo sí me he preguntado. Y me preguntaba hasta que dije, Señor, ¿por qué? Porque uno puede decir que severo es Dios. ¿Por qué se portó de esa manera cuando uno dice, pues, ay, a cualquiera le puede pasar, está cuidando el arca, ¿no? Debió, era evitar un daño al lugar tan preciado que era el arca que representaba la presencia de Dios. Pero sucede que David en realidad no mostró reverencia. Y vamos a irnos a Éxodo, capítulo 25, versículo 14 y 15. Y dice así: meterás las varas por los anillos en los costados del arca y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. Las intenciones del corazón no son suficientes. Él tenía que obedecer. Es que yo tuve buena intención. No, eso no es mostrar reverencia. No, es que yo pensé, no, eso no es reverencia. Y nos sucede eso a veces. Decimos, es que estamos en otra época. ¿Ustedes creen que Dios va a negociar sus principios para moldarse a tu estilo de vida? No. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros no mostramos muchas veces reverencia en su presencia. Bueno, eso de repente sucede en otras iglesias, no en esta, ¿verdad? No, en esta no sucede. Pero, ¿qué pasó con David? David pecó de ignorante, ¿ok? Porque tuvo buena intención, pero la intención no es reverencia. La obediencia muestra reverencia en su presencia. ¿Y por qué hizo esto David? En 1 Crónicas 13:3 que acabamos de leer dice: y traigamos aquí el arca de Dios, porque de los días de Saúl no la hemos consultado. Eso quiere decir que el arca estaba como que medio olvidada. Vamos a ver qué pasó con el arca. Vamos a 1 Samuel 7, versículo 1 y 2. 1 Samuel 7. Recuerden que los filisteos habían capturado el arca, los filisteos habían tenido el arca 7 meses aproximadamente y les salieron tumores, les fue re mal, ¿se acuerdan? Y ellos devolvieron el arca. Y vamos a ver que después de cosas que sucedieron, el arca termina en la casa de Abinadab y dice así: los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años. ¿Cuántos? 20 años desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Estuvo 20 años el arca en la casa de Abinadab.
Y David decide moverlo después de 20 años. Y él dice en Primera de Crónicas que no se consultaba el arca desde los días de Saúl. 20 años el arca estaba simplemente en la casa de Abinadab. En esos 20 años, díganme ustedes, ¿no es posible que se olviden cómo tratar la presencia de Dios? Él se había olvidado, él no sabía. Entonces murió Usa. Porque hubo una familiaridad. Por más intención buena que tuvo en el corazón, por más que él quiso agradar a Dios, él ignoraba los principios y lo que Dios había mandado, cómo mostrar reverencia ante el arca. Y eso sucede con nosotros. Nosotros en realidad creemos que Dios va a cambiar cómo Él piensa por nuestro estilo de vida, que va a aceptar nuestro estilo de vida en pecado para que nosotros nos sintamos bien, porque tenemos buena intención en el corazón. No. Los principios de Dios se cumplen, los conozcas o no, los creas o no. Así de simple. Y quiero que lo tengan claro, porque dicen, sí, de repente estoy en su presencia, pero no pasa nada. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en obediencia? ¿Tú crees que porque de lunes a viernes llevas una vida de libertinaje? Disculpen si voy a ser franca, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más fiel a lo que Dios me ha mostrado. Si tú llevas una doble vida de lunes a viernes o sábado y el domingo vienes acá a decir de tu presencia, no pasa nada, tú estás dejándote llevar por emociones, por solamente marcar tu tarjeta, como dice el pastor, para estar bien con Dios. Te estás engañando a ti mismo. Y encima tenemos el descaro de reclamarle a Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué esto? ¿Por qué me sucedió? Parecemos chiquitos de 2 años, de 4 años, cuando Dios nos ha hablado una y otra vez en su palabra, de lo que Él espera de nosotros. Ahora, quiero aclarar, Él no espera perfección. Él, ya no voy a la iglesia porque Dios quiere que sea perfecto y su valla es muy alta. Esa es una mentira del enemigo. Porque lo único que Dios quiere es arrepentimiento y un corazón dispuesto. Eso es todo. Si tú vives en arrepentimiento y corazón dispuesto, tu vida es otra. Si tú verdaderamente muestras reverencia ante la presencia de Dios, tu vida va a cambiar. Va a cambiar. Pero hay gente, no pasa nada. Miren, ustedes pueden ver que acá hay gente que está siendo ministrada, está tocada por el Señor, está teniendo encuentros y tú estás... ¿Cómo es posible que el que esté al costado esté realmente teniendo encuentros y contigo no pasa nada? Pregúntate tú, ¿cómo está tu vida? Es el primer domingo del año. ¿Ya se establecieron sus metas? ¿Ya oraron en la presencia de Dios para decirle, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga este año? Si lo va a hacer, hágalo, pero también esté dispuesto a obedecer. Porque nada sirve anotarlo en un papel y usted finalmente haga lo que se le da la gana. Porque de eso no se trata. Uno tiene que mostrar reverencia. Y reverencia es temor. Temor de Dios. Uno debe tener temor de Dios. No jugar a ser el cristianito. De eso no se trata. Miren, si Jesús viene hoy, ¿cómo lo encuentra? ¿Se va con él? Yo sí. Solamente les estoy haciendo una pregunta retórica, no necesitan responderme, ¿ok? Pero muchas veces nosotros humanizamos a Dios y queremos que Él nos sirva y juegue según nuestras reglas de vida y cambie según la temporada del año o según lo que el mundo establece de que así tiene que ser. Nosotros tenemos que influenciar al mundo y ellos vivir según los estándares que Dios ha establecido. Ahora, créanme que no es que Dios, vuelvo a decir, desea perfección. Esa es una mentira que desde ya tiene que salir de tu cabeza. Porque eso va a hacer que tú digas, no, pues entonces yo no puedo caminar con Dios. Eso es algo que Satanás mete en tu corazón para alejarte totalmente de Dios. Cuando tú ya eres aceptado, cuando tú eres perdonado, cuando tú eres ungido, elegido, porque Jesús ya murió por ti, todo eso lo ganó en la cruz. Pero tú no lo estás creyendo y como tú no lo crees, no lo puedes vivir. Pero si nosotros verdaderamente tenemos encuentros en su presencia, nuestra vida va a cambiar así. Entonces, mostrar reverencia en su presencia. Número 2, honra su presencia. Dice que
En 2 Samuel 6:10 vamos a leer. Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-edom. Entonces estaban ahí marchando, ¿no? Gritando con salterios, con arpas, con címbalo, con todo, moviendo, y a lo lejos estaba Obed-edom, se había levantado. Ya, mujer, apúrate. Sus hijos, sus nietos peleando. Ay, no me molestes, quita eso de acá. ¿Vamos o no vamos? Porque como que es un evento, ¿no? Así bien grande. De repente dan comida gratis. Estaba pensando Obed-edom. Recuerden que es mi historia, ustedes síganme. Y en eso silencio absoluto. Y Obed-edom, oye, mujer, su esposa, ¿ya? Ay, silencio, ¿qué habrá pasado? ¿No? Se acerca el rey. Está viniendo para el... Uy, pero estoy con mis ropas de diario. Uy, no, ya no hay tiempo de cambiarme. Uy, ya está acá. Dile a los chicos que se callen. Y viene el rey David y le dice, Obed-edom, vengo a tu casa a dejar el arpa porque ha sucedido un inconveniente y por el momento no lo podemos transportar. Y por ahí se escuchan los murmullos. Uy, el rey no le va a decir que Uzá ha muerto. No, pues, porque si no, no lo va a recibir. Shh, cállate. Y así estaban, y Obed-edom estaba escuchando. ¿Y quién se niega a una orden del rey? Dijo, claro, rey, pase, déjelo acá, ¿no? Y lo ponen en plena sala, y se va el rey triste, pensando, yo me imagino, pensando que el arca se iba a quedar ahí otros 20 años. ¿Ok? Sigan conmigo en la historia. Entonces llega Obed-edom, y Obed-edom dice que era de Gad, y en otras versiones de la Biblia dice que era geteo. Eso quiere decir que Obed-edom era un filisteo. Mientras que el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, que era un levita, ahora estaba en la casa de un filisteo. Y siendo Obed-edom filisteo, él conocía las historias de Dios, porque la fama del Dios de Israel se había extendido por esas tierras, totalmente. Y él sabía, porque también buscaba las noticias, porque dígame usted, cuando está en otro país, ¿no está pendiente de lo que pasa en su país? ¿Sí o no? ¿Ve las noticias? Obvio, es así, porque su corazón también ama a su país. Y Obed-edom estaba al tanto de que lo que le había pasado a los filisteos 20 años atrás cuando tuvieron el arca. Él sabía que ese arca representaba la presencia de Dios y dijo, acá hay que honrar a esta presencia de Dios al arca. Chicos, vengan acá, los sentó a todos, nietos, hijos, todos. En este lugar no se juega, no se corre, no se grita, no se hace fiesta, y empezó a enseñar lo que es honra, porque eso es lo que hacen los padres. Enseña honra a sus hijos, que cuando está la presencia de Dios no es hora de gritar, no es hora de jugar, eso no pasa acá, por supuesto. Porque estamos en su presencia y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos tiene que decir. Algo nos tiene que decir, y Dios habla también a los niños. No, algunos padres dicen de repente, como les digo, eso es en otras iglesias, no, es muy pequeño, él no entiende. Yo he visto a niños de 3 años hablar en lenguas. Y Dios puede usar a tus hijos pequeños, totalmente. Pero hay padres que eso lo postergan y recién quieren llevarlos a la iglesia cuando es adolescente, cuando ya su carácter ha sido formado, cuando eso se hace desde pequeñitos. Y Obed-edom empezó a mostrar honra, y cuando tú honras a la presencia, cosas pasan. Cosas increíbles suceden cuando tú honras la presencia de Dios. Miren lo que dice la palabra. 2 Samuel 6:11. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 3 meses en la casa del gatita Obed-edom, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? 20 años y no pasó nada. La Biblia no registra que la familia Abinadab fue bendecida, ni que él fue bendecido. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-edom?
Y dice que su familia y él fue bendecida en 3 meses. En 3 meses, miren, no, ni siquiera dice que en 3 meses fue bendecida. Solamente estuvo 3 meses en su casa. Ahora les voy a contar la historia. Entonces, resulta que Obed-edom recibe y está ahí en su sala el arca. Y mucha honra, ¿ok? Ahora sí, con mucha honra. Entonces, sus ovejas, su ganado, que estaban embarazados, daban 2 crías por vez. Y sus árboles empezaron a dar fruto en destiempo. Y las gallinas ponían 3 huevos diarios. Y el hombre y sus hijos, que antes estaban peleando, ahora estaban todos jajají, jajaja, unidad, amor, felicidad. Toda la gente empezó a ver, ¡oh!, algo pasa en la casa de Obed-edom. Hay mucha unidad cuando todos los días eran unos gritones callejoneros. No, ¿cómo es posible que ahora se abracen, se besen, estén tan gozosos? ¿Qué ha pasado? Miren cuánto ganado, tienen un montón de fruta, de vegetales, porque Dios bendijo a Obed-edom. Y esa bendición fue, yo creo, inmediata, porque Dios vio el corazón y la actitud de Obed-edom de honra. Esa es la diferencia entre Abinadab y Obed-edom. En Abinadab 20 años, y sucede lo mismo cuando hay personas en la iglesia o en su vida cristiana, están 20 años y siguen en el mismo lugar y no pasa nada. Tú dices, no, porque te has caído en religiosidad, en familiaridad. Pero en 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-edom, esa visita inesperada que Obed-edom tanto quería, porque yo les aseguro que Obed-edom reflexionaba sobre su vida y veía que toda su familia eran perros y gatos. O sea, ¿cuándo voy a ver unidad? ¿Cuándo? Llegó el arca y todo cambió. Porque un encuentro con la presencia y que tú honres y muestres reverencia lo cambia todo. Puede ser instantáneo. Entonces, el guardia real que estaba asignado a la casa de Obed-edom para vigilar el arca, recuerden que es mi historia, ya después usted cuéntalo como lo quiere, va corriendo donde el rey David y le dice, rey, le tengo que contar lo que ha pasado con Obed-edom. Y el rey, no, basta, no quiero escuchar. Porque él estaba esperando que estuviera muerto. Porque si a un levita que quería transportar el arca murió, ¿cuánto más a un filisteo? Dijo, no, ya seguro le salieron tumores, ya sus hijos murieron, está en la miseria. Todo lo contrario, rey, todo lo contrario. Es un hombre bendecido. Y David se alegró. Uy, era otra cosa. David estaba re contento. Vamos a leer. Y ahí viene mi tercer punto. Brinda ofrendas a su presencia. Entonces, número 1, muestra reverencia en su presencia. Número 2, honra su presencia. Número 3, brinda ofrenda a su presencia. Vamos a leer 2 Samuel 6:12. Y dice, cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-edom y toda su familia, lleno de alegría, llevó el arca a la ciudad de David. ¿Okay? Ahora vamos a 1 Crónicas 15, 1, 2. No escucho que pasen sus páginas de su Biblia. Yo los espero. 1 Crónicas 15, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Con confianza, nomás abra su Biblia. Yo lo espero. Entonces, hace un poquito de calor por acá. Dice así, David también se construyó casas en las ciudades de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le instaló una tienda. Luego dijo, el arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas, porque fue a ellos a quienes el Señor eligió que la lleven y le sirvan siempre. Yo creo que cuando sucedió lo de Uzá, David dijo, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios se molestó? Y se puso a investigar y se puso a leer y se dio cuenta
cómo debía ser transportada y tratado el arca del pacto. Y él dice acá, la Biblia lo registra, que el arca, él mismo lo dice, el arca debe ser llevada solo por los levitas. Entonces él empezó a hacer los arreglos. Según los estudiosos, habían 12 kilómetros, ¿verdad? Entre donde estaba la casa de Abinadab hasta la ciudad de David. Caminaron más o menos 2 kilómetros y ahí murió Uzá y lo dejaron en la casa de Obed-edom. Entonces faltaban un aproximado de 10 kilómetros. Y él empezó a hacer todos los arreglos necesarios para transportar. Miren lo que dice Primera de Crónicas 15 del 12 al 16. Él reúne a los principales familias, dice, y les dijo, está hablando David, ustedes son los principales padres de familia de los levitas. Así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, como ustedes no lo hicieron la primera vez. El Señor nuestro Dios nos castigó, pues no le consultamos cómo debíamos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor, y tal como lo había ordenado Moisés. Entonces, David dijo, algo sucedió. Yo tengo que saber qué pasó. Se enteró que Obed-edom había sido bendecido y dijo, entonces Dios sí nos puede bendecir. Él quería la bendición de Dios, quería el arca del pacto, su presencia en la ciudad de David, que era la capital política y también iba a ser la capital espiritual. Entonces dijo, voy a investigar. Empezó, me imagino, a sacar los rollos, empezó a leer la ley y vio cómo se debía transportar y qué es lo que tenían que hacer los levitas para poder manejar y tratar correctamente el arca del pacto. Entonces él dice, prepárense, porque nosotros la primera vez no le consultamos a Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros hacemos las cosas sin consultarle a Dios. Y por eso nos sale mal. Pero si tuve buena intención, si yo sentí que era de Dios, pero vi que sí era de Dios, estaba clarísimo. Mi pregunta es, ¿le consultaste a Dios? Porque a veces no le consultamos y tomamos decisiones importantes y salimos mal parados. O le consultamos y finalmente hacemos lo que se nos da la gana. Eso no funciona. Si tú estás dispuesta a verdaderamente experimentar y vivir en su presencia, tienes que obedecer. No solamente escuchar, sino obedecer. No consultar para ver si lo que tú crees que vas a hacer es correcto, sino hacer lo que Dios te dice, lo que el consejo te está dando. Y no finalmente decir, total, ya Dios me perdonará, ya veré cómo salgo adelante, porque primero tu carne prima poder satisfacer tus propios deseos o como tú te quieres sentir. Entonces verdaderamente no funciona así. Y vemos que en 2 Samuel 6:13 dice, ya llega David, pues, ¿no? Vamos a representarlo, pues, ¿no? Bueno, mejor lo representamos después. David viene y se lleva el arca. Y empieza todo el recorrido, ¿no? Ya arma todo lo necesario para transportar el arca, hace todos los arreglos. Y dice, apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. David estaba agradecido con Dios, agradecido porque ya podía transportar el arca, agradecido porque sabía que su presencia iba a estar con él, agradecido con Dios en todos los aspectos. Y cuando uno está agradecido y está enamorado y ama a una persona, quiere mostrarlo de manera evidente. Y él le hace un sacrificio, le brinda una ofrenda. Díganme ustedes cuánto han estado pensando que le regalo a mi mamá, que le regalo a mi papá, a mi esposa, a mis hijos por Navidad. Y han estado buscando el regalo perfecto o se han hecho una lista de deseos. Así igual tienen que ser nuestras ofrendas a Dios. Ahora mismo ya estoy preparando
y he preparado de antemano mi ofrenda de agradecimiento extravagante que voy a entregar a Dios el domingo 26, que va a ser nuestro servicio de acción de gracias. Porque yo estoy agradecida con Dios, muy agradecida, porque Dios es el único que da sentido a mi vida. Ahora, yo no digo que en la vida no hay dificultad. Yo no digo que camino sobre las nubes y que todo me va bien y no enfrento dificultades y problemas como cualquier persona que vive en este mundo. Porque nosotros no somos apartados en el sentido de aislados en una burbuja y que todo va a ser de maravilla. Eso no es así. Pero yo camino con Dios y tengo el favor de Dios. Y yo agradezco a Dios todos los días, incluso si yo creo que Dios no me responde, o si en mi humanidad digo, ¿cuánto te demoras, Dios? Cuando Dios nunca llega tarde, porque el Espíritu Santo automáticamente me alinea, pero yo estoy agradecida a Dios y yo le muestro, no solamente con mi tiempo de servicio a Dios, no con mi talento, sino también con mi tesoro, con mi ofrenda de agradecimiento. Si ustedes se ponen a estudiar la palabra de Dios, todo tiene que ver con ofrenda, porque no es que a Dios le importe tu dinero en que lo necesita, porque Él sabe que de alguna manera hay una conexión, un cordón entre el corazón y la billetera. Entonces, cuando te tocan la billetera, ya como que ahí la cosa no va. O sea, un momentito ya están hablando de dinero, ¡plum!, apago mi cerebro, eso no va conmigo. Hay muchos principios bíblicos sobre finanzas en la Biblia. Yo he aprendido tanto de lo que he leído en la Biblia, de lo que el pastor me ha enseñado y lo que he leído en unos libros cristianos bien recomendados sobre finanzas, que te quita el velo de los ojos. Y yo lo comparto con aquellos que lo quieran escuchar. Y aquellos que lo quieren escuchar y lo aceptan, entienden cómo funciona el tema del dinero en el ámbito. Porque recuerden, nosotros pertenecemos a otro reino. Sí, es en este mundo, pero nosotros vivimos bajo las reglas del reino de Dios. Y nosotros tenemos que vivir sus principios financieros. Entonces tu vida irá a otro nivel, económicamente hablando. Ahora, yo no te estoy predicando la doctrina de la prosperidad. Eso yo no estoy haciendo. Yo te estoy diciendo que si tú cumples los principios de Dios, tiene que haber cambios en tu vida. Totalmente. Entonces, no es que no me alcanza, ¿ok? ¿Qué principio no estás cumpliendo? Hay algo que está sucediendo. Has abierto una puerta, hay algo que está pasando. Y cuando tú dices, no, una ofrenda, no, es que no me alcanza. No, es que estoy para recibir ofrendas yo, no para darlas. Esa es una mentalidad de pobreza que Dios tiene que cortar en tu vida. ¿Tú quieres realmente dar? Empieza a dar de lo poco que tienes. Porque es cuando la viuda dio de todo lo que tenía y fue una ofrenda sacrificial, un olor fragante, porque no se trata de la cantidad, se trata del corazón. Pero tú puedes tener muchos miles de soles y puedes dar miles de soles a Dios, pero eso es un sencillo para ti, no significó nada, no significa nada para Dios. Porque Dios quiere tu corazón, y si tu corazón está atado a tu billetera, con más razón Él va a querer tu corazón, porque Él tiene que ser el centro. Dios no comparte su amor, es celoso en ese sentido. Y entonces, David dice, vamos a ver, Primera de Crónicas, es que ustedes tienen que estudiar a David. David tenía un corazón generoso. David era el rey. Uno dice, claro, pues si uno es rey tiene un montón de dinero y pues lo puede dar. Vamos a leer Primera de Crónicas 29:1-5. Mire, tanto amaba David a Dios, que David dijo, le voy a construir un templo. Y él ya estaba haciendo todos los arreglos y lo iba a hacer porque amaba a Dios. Y Dios le dijo, para ahí, de ninguna manera puedes hacerlo tú. Tu hijo Salomón lo va a hacer. Y él reúne en asamblea al pueblo y miren lo que dice acá. Primera Crónicas 29, del 1-5. El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero él es todavía un niño tierno de edad. Y la obra es demasiado grande. Esta casa no
es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios. Oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios. 100,000 kilos de oro de Ofir y 30,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata y para toda obra que deben hacer los artífices. ¿Quién más quiere presentar hoy una ofrenda voluntaria al Señor? Miren todo lo que David dio a Dios porque lo amaba. Lo amaba. Porque el amor se muestra de forma evidente. Y no hay en nuestro tiempo mayor evidencia que cuando tú das ofrendas en dinero. En esa época daban bueyes, daban vacas, toros, ovejas, carneros, corderos, todo, porque ese era su medio. Cuando uno tenía mucho ganado, mucho era rico, entonces daba de eso. Y nosotros ahora no vamos a venir y vamos a traer una vaca, pues no una oveja. Voy a traer mis gallinas, mis pavos. No, nosotros traemos una ofrenda. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo estás preparando para presentarle esa ofrenda extravagante de amor a Dios? ¿Cuán agradecido estás tú por Dios? Y verdaderamente cuánto lo demuestras. Miren, si en tu mente está ahí de nuevo, o si en tu mente está, ay, otra vez, tengo que dar plata, entonces tienes que analizar tu corazón. Porque cuando tus finanzas están atadas con esos pensamientos, en realidad toda tu vida está atada. Y no puedes experimentar una libertad porque tu corazón no vive Dios como el centro, sino tu billetera. Y cuando uno sirve a otro Dios, entonces no puede esperar una bendición plena, una vida fructífera. Uno tiene que brindar ofrendas en la presencia de Dios. Porque cuando tú vives en la presencia de Dios y caminas con el amado de tu alma, que verdaderamente lo amas, tú das y jamás Dios va a dejar que te falte algo. Nunca. Si no, hablen con Kimberly, que lo perdió todo en un incendio. Y ahora ella está viviendo en la plenitud del Señor. Y aquí hay muchos testimonios de personas que decidieron creer a Dios con lágrimas en los ojos, porque también está nuestra humanidad. Pero cuando tú entregas a Dios, tú dices, yo confío en ti. No tengo para comer. Estoy enfriando aire en mi nevera. Estos meses, enero y febrero, que soy independiente, no me entra ni un sol. Pero yo voy a confiar en ti y te lo voy a dar. Porque tú eres mi proveedor, no mi trabajo. Porque tú eres mi proveedor, no mi cuenta de banco. Porque tú eres quien me sostiene. Porque yo sé que nunca vas a dejar que yo pase hambre. Porque yo sé que nunca vas a dejar que a mis hijos les vaya bien. Porque en medio de la dificultad tú me has sostenido, Señor. Porque yo puedo vivir dificultades, puedo tener hijos enfermos, pero tú me sostienes. Y ahora es cuando yo te doy esta ofrenda, porque en el cielo no va a haber hambre, no va a haber dolor, no va a haber llanto, pero yo hoy te doy esta ofrenda de amor, esta ofrenda sacrificial, porque me duele, porque así son las ofrendas a Dios. Las que verdaderamente son olor fragante. Yo no te estoy diciendo que tu vida va a ser de rosas. Hay momentos de dolor, de angustia, en donde uno dice, Señor, yo te lo doy y yo me rindo. Aunque sea difícil, yo te creo y yo confío. Entonces, tú le estás cerrando la boca a Satanás. Le estás cerrando la boca al devorador. Y él huirá de tu vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Estas son promesas, pero a veces nosotros no leemos, ignoramos estas verdades y nos creemos las mentiras de Satanás. Porque todo tiene que ver con tu identidad de hijo, cuánto tú verdaderamente crees en Dios y estás dispuesto a pararte en sus verdades y dejar de lado la duda.
¿Que va a venir? Por supuesto. La incredulidad a veces, en la Biblia está, que una persona, no me acuerdo bien, dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando estaba pasando un momento de dificultad de uno de sus hijos, ayuda a mi incredulidad. Porque le está diciendo: Señor, no tengo fe. No tengo fe para pasar esta prueba. No tengo fe para ver tu bondad. Entonces, ¿qué hago? Me apoyo de mi hermano que camina conmigo. Y le digo: no tengo fe, le estoy pasando re mal, no creo siquiera que Dios me escucha. ¿Está Dios ahí? Y entonces tu hermano de fe va a llorar contigo, va a orar contigo y su fe te va a cargar. Porque por eso somos un cuerpo. No estamos para caminar solos. Es probable que ustedes ya hayan empezado un año así como que medios, pero no están solos. Satanás los quiere aislar para que piensen que a nadie le importas. Otra mentira. Tú tienes gente acá que es tu familia. No tienes por qué luchar solo, pero tienes que brindar estas ofrendas sacrificiales a Dios como lo hizo David. Y miren, David en todo momento da ofrenda al Señor. Y la Biblia dice en Proverbios 3, 9 y 10, un versículo que nosotros conocemos muy bien: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Y eso es verdad. Yo lo he vivido. En momentos de mayor necesidad, yo he visto cómo Dios ha provisto de manera sobrenatural. Porque caminar en su presencia es caminar en lo sobrenatural. Pero nosotros queremos verlo en lo natural, pero primero tienes que creer. Y Dios es sobrenatural. Nosotros vivimos en lo sobrenatural, debemos vivir ahí, no en lo natural. Cuando nosotros empezamos a creer y vivir en lo sobrenatural, se va a manifestar en lo natural. Porque así funciona. Número 4, cuida y sigue su presencia. Entonces, está Obed-edom feliz. Nunca en su vida había estado tan contento, cantando, danzando, con toda su familia feliz. Uy, ahí viene el rey. Ay, no, ahí viene el rey. Y ahora, si se quiere llevar el arca, mujer, ve alistando las maletas, porque donde va su presencia voy yo. Yo sigo donde va a estar el arca. Viene el rey. Obed-edom, es hora de llevarme el arca. Y Obed-edom: cualquier cosa menos el arca. Te doy a mis hijos, pero no te lleves el arca. Ok. Entonces ya, mujer, apúrate, vamos, las maletas, que nosotros vamos a seguir el arca. ¿No me creen? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Primera de Crónicas 15, 21. Están comentando cómo se organizaron, ¿no? Dice: Metatías, Elifelu, Mignias, Obed-edom, Yegiel y Asasías tenían arpas afinadas y fungían como directores. A Obed-edom dijo: ya, yo me voy donde esté el arca, pero no, es que voy mucha gente, voy a estar muy lejos. Rey, ¿saben qué? Yo sé tocar el arpa increíblemente. Soy un master buster duster tocando el arpa. Tienen que ponerme adelantito al costado del arca, del pacto, para yo estar ahí entonando con mi instrumento. Y Obed-edom fue uno de los arpistas, uno de los músicos que estaba en el templo del Señor. Pero él no se conformó con eso. Miren lo que dice Primera de Crónicas 15, 24. Los sacerdotes Zebadía, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benadías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Yehías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. Obed-edom dijo: yo nunca más me separo de su presencia. A donde va yo voy. Y dijo: yo voy a ser arpista. Sacó su instrumento y dijo: yo puedo tocar. Y también puedo vigilar el arca. Y lo pusieron como vigilante. ¿Por qué David aceptó eso si él era un filisteo? ¿Por qué un filisteo iba a tocar un arpa si eso era trabajo de los levitas? ¿Se han puesto a pensar? Porque tiene que ver con el corazón. David reconoció que en Obed-edom algo había pasado, porque si no Dios no lo hubiera bendecido. Él se convirtió
Y él dejó eso y dijo, yo me consagro al Dios de Israel. Y ahí no quedó la cosa. Vamos a leer 1 Crónicas 26, 4 al 8. Esto es increíble. De los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, seguido de Josabad, Joach, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar, Peultai, en ese orden. Y es que Dios había bendecido a Obed-edom, esos eran sus hijos. Está hablando de todas las personas que iban a estar en el templo. Semaías, hijo de Obed-edom, también tuvo hijos que fueron jefes de las familias de sus padres. Eran hombres muy valientes y esforzados. ¿Cómo eran los hijos de Obed-edom? Ellos fueron así porque fueron inculcados por sus padres, y la Biblia dice que Obed-edom y su familia fueron bendecidos. Y resalta que los hijos eran valientes y esforzados. Si usted lee toda esa porción de la Biblia, resalta a los hijos de Obed-edom nada más. Y sus hijos, Otni, Rafael, Obed y Elzabad, y sus hermanos Eluí y Maquías, que eran hombres esforzados, todos estos eran descendientes de Obed-edom. Todos ellos con sus hijos y hermanos eran 62 hombres robustos y fuertes para el servicio. La bendición de su presencia no es para ti, es para toda tu casa, para tus hijos, tus nietos, tus primos, para toda tu familia. ¿Cuántos eran los de Obed-edom? 62 hombres, no está contando las mujeres. Hombres robustos y fuertes. Miren 1 Crónicas 26, 15. A Obed-edom, cuando empezaron a distribuir las funciones, le tocó la puerta del sur del templo, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Nunca les iba a faltar nada, porque eso sucede a quienes caminan en su presencia y aceptan esa visita. La invitación está abierta para nosotros. ¿Ustedes la van a aceptar? Yo sí. Yo no les voy a decir que no estoy pasando dificultades, por supuesto que sí. Ahorita mismo mi hijo se ha tenido que retirar porque se siente mal, está con un cuadro estomacal que no se le llega a pasar. Y Satanás ha querido desenfocarme de todo, porque cuando un hijo es tocado, tu corazón se mueve. Es tu corazón el que es tocado. Pero yo creo en Dios y yo sé que yo y mi casa estamos apartados para Él. Y yo he decidido no escuchar al enemigo. De que es difícil, sí, uno tiene que ser intencional y empezar a recitar las promesas y empezar a creer. Pero yo he decidido caminar en su presencia. Yo soy hija de Dios y usted también, si usted quiere serlo. Porque la invitación está para todos. Obed-edom era un filisteo bendecido que decidió dejar a sus dioses, porque los filisteos tenían muchísimos dioses. Él los dejó a todos para seguir la presencia de Dios. Si él, siendo filisteo, creyendo a muchos dioses, yo, sabiendo la promesa completa, la revelación completa, ¿cómo no lo voy a hacer? Yo decido seguir su presencia. ¿Y usted?